los principios de lo que es la educación pública y que no, aunque algunos lo veo en redes sociales, están insistiendo, ya déjenlo, ya váyanse, tal. Nosotros como base magisterial necesitamos seguir reflexionando estos temas, ¿no? Necesitamos estos espacios, le agradecemos, compañera, de que nos haya dado su hora del domingo y que esté caminando con la Dirección General de Materiales Educativos en este sueño. Le mandamos un fuerte abrazo hasta Michoacán y despedimos este primer bloque de los últimos 12, aunque al parecer van a ser más de 12. Este primer bloque. Este primer bloque, vamos a saltar ahora al Estado de México. Al Estado de México. Nos vamos con otro tema que se va a vincular mucho con lo que dijo la compañera Saraswadi anteriormente. Es del aula a la lucha, el docente que se reconoce y se organiza. El compañero Iván Gómez Hurtado está a punto de entrar, si ya lo tenemos, que abra su cámara y el micrófono. Ya lo tenemos, aquí lo tenemos al compañero Iván. Compañero, hombre, ya te reconocí, Iván. Un Buenos días, gusto, buenos días. No, un el gusto gusto. es mío. El gusto es mío estar aquí en esta resistencia pacífica, en estos, decían ahí en los chats, creo que estamos haciendo historia. Creo que usted ha permitido que se ventilen mucho de los vicios que en los últimos años solamente estaba en los libros de historia y que había sido ocultado precisamente. Ahora se está materializando esta lucha, si como siempre lo hemos dicho aquí en el Estado de México, la lucha de a pie, que realmente se materialice esa lucha con el esfuerzo siempre lo he dicho, el esfuerzo de pocos, tratar de hacer una conciencia social desde la protesta. Siempre lo hemos dicho, la protesta social es donde se gesta el pensamiento de izquierda. Ningún logro se ha llevado a cabo desde la comodidad de un escritorio, desde la comodidad de las oficinas de los oligarcas. No decimos que no se puede hacer un cambio desde los escritorios cuando hay las personas correctas. Y aquí, desafortunadamente, pues creo que lo que le están haciendo a usted es un atropello flagrante, flagrante. Decíamos, no es la persona, son los principios y es lo que representa directamente, representa este modelo educativo. Pero pues bien, lo escucho, lo escucho, lo escucho. Sí, compañero, solo para que el público, ya le cedo los micrófonos, y el público, recuérdenos, ¿ir a Tlanepantla? ¿De dónde No, nos somos de acompaña? KTP, De de Catepec, KTP, de Catepec. KTP. Sí, pues Sí, soy compañero, Iván bueno, Gómez Hurtado. Ajá. Sí, no lo dije al aire, el compañero Iván, le reconocemos las luchas, ha estado con nosotros discutiendo estos temas en los CODENEM, entonces va a ser todo un gusto escucharlo. Repito, el tema que nos va a tocar el compañero Iván Gómez Hurtado es del aula a la lucha, el docente que se reconoce, pero que también se organiza. Compañero, los micrófonos son suyos. Claro que sí, es importante lo que estábamos mencionando, la lucha de a pie, la lucha que todos como parte del magisterio podamos llevar a cabo. Aquí pues es importante que nosotros sepamos que la práctica docente exige una definición política. La educación no es neutra, no puede ser neutra. Aquí lo hemos mencionado mucho, la práctica docente siempre implica una postura ética y política. No podemos nosotros como docentes estar al margen, estar al margen. Si nosotros tuviéramos una posición neutra, estaríamos en contra de los principios. Pero bueno, aquí cabe mencionar una cita de Paulo Freire que menciona, no puedo ser profesor si no percibo cada vez mejor que mi práctica, al no poder ser neutra, exige de mí una definición. La omisión también es una postura, una toma de posición o decisión entre esto y aquello. ¿Qué quiere decir eso? No podemos mantenernos al margen. Aquí en el Estado de México ha habido muchas situaciones. Al parecer, hace unos años, pues hubo un despertar de conciencias. Desafortunadamente y lastimosamente,
creo que el Estado de México ha sido sometido mediáticamente, como lo hemos mencionado en diferentes posicionamientos. Creo que se han utilizado los aparatos de gobierno, las instituciones para reprimir al mismo gremio desde adentro. Entonces yo creo que esta es una buena oportunidad para que todo el gremio pensante, crítico, libre, plural, pueda manifestarse a favor de esta transformación por la vía pacífica. Entonces, el compromiso político sin postura ideológica, sin convicciones, pues no puede tenerla un profesor. O sea, forzosamente debemos de tener una postura, no podemos estar al margen. Freire sostiene que la educación nunca es neutra o se enseña para la liberación o para la domesticación. ¿Qué quiere decir? Debe de ser una pedagogía emancipadora. Nosotros debemos de visualizarnos como agentes de cambio, debemos de precisamente intervenir para que pueda haber una transformación. Nosotros, dentro del aula, debemos de proyectar, debemos ser partícipes y copartícipes. La nueva escuela mexicana es una buena oportunidad que nosotros tenemos para no solamente salir del discurso, siempre lo hemos mencionado, debe de haber congruencia entre lo que se piensa con lo que se siente, entre lo que se dice con lo que se hace. Entonces esa congruencia la debemos de manejar nosotros como docentes. Debe de haber una espiral de acciones que deben de ir de la mano entre lo que hacemos en el aula, lo que hacemos con los estudiantes, lo que trabajamos con las comunidades, lo que trabajamos con los padres de familia, con nuestros pares. No puede haber un discurso vacío desde un escritorio, desde un aula, pero desafortunadamente las políticas educativas a las cuales estábamos acostumbrados, pues nos hicieron que en la actualidad, pues muchos maestros y maestras, pues ya no se den cuenta de esa enajenación de la cotidianidad en la que estamos inmersos. Habemos maestros que dobleteamos y tripleteamos actividades económicas que ya desafortunadamente ya no nos da tiempo para todo eso. Lo había apartado había hecho un apartado de diferentes temáticas que iba a plantear, que el primero fue la práctica docente, que exige una definición. Entonces, creo que la postura que ahorita debemos de tener como magisterio, sabemos que hay una mayoría silenciosa, que desafortunadamente no levanta la voz, no levanta la voz. ¿Por qué? Porque están sometidos, o sea, están oprimidos. Desde las mismas instituciones hay una vigilancia, que no es una verificación del trabajo, sino es una vigilancia. Volvemos a decir, hay maestros que en este momento están llevando rescisiones laborales. Hay casos donde se les inventan, se les plantan falsas acusaciones y se les dan rescisiones laborales. Por eso es lamentable que ahorita le esté ocurriendo esto al director general de materiales educativos, ya que, ya que pues ahí se ve flagrantemente la violación, no solamente de los derechos, no solamente de los derechos, sino la contradicción que tiene que ver con la nueva escuela mexicana. Pero también es importante saber de quién toma las decisiones. Anteriormente ya se había dicho de dónde vienen estas decisiones. Por ahí estaba una entrevista que se le hizo muy brevemente a Mario Delgado. Nosotros sabemos que desde que Mario Delgado estuvo en la oposición, bueno, en la falsa oposición, simulada oposición, allá por el 2014, cuando se firma el Pacto por México, pues obviamente él, cuando estuvo presente en esta situación, pues obviamente violenta los principios de una izquierda. Y en este momento no solamente está violentando, está traicionando a la nueva escuela mexicana con el despido injustificado que se le está haciendo a su persona. Entonces, en este caso también yo tenía un pequeño posicionamiento que me gustaría, bueno, lo leeré al final para que ustedes sepan que realmente aquí en el Estado de México habemos compañeros conscientes, congruentes, con principios libres, democráticos y sobre todo con una conciencia de clase y una conciencia crítica, un pensamiento crítico. Pero ya hablamos de la postura que debe de tener un docente, que no puede ser apolítico, no puede ser apolítico. Debemos de estar de la mano. Si, dicen por ahí, si simplemente basta ver a quién está enfrente para saber de qué lado estamos. Ya vimos qué posición están tomando
directamente en la Secretaría de Educación para descartar esta oportunidad que tenemos nosotros de una autonomía curricular, de conocer toda esa historia que ha sido olvidada, que ha sido olvidada en los libros de texto, que desafortunadamente nunca ha sido considerada y ahorita está siendo considerada, y es un despertar de conciencias. El hecho de que ahorita se vea que se está atentando contra el pensamiento oligarca de México, obviamente se está haciendo algo bien. Pero bueno, ahorita la segunda parte que quería abordar también es la nueva escuela como proyecto en disputa. La nueva escuela mexicana, aquí hay un dato bien interesante, plantea una conciencia histórica, plantea una conciencia crítica, una conciencia desde la comunidad, desde el pensamiento crítico. Existe una contradicción entre el discurso transformador y las prácticas administrativas heredadas, la implementación vertical que reproduce solamente lógicas tecnocráticas. La disputa actual es por el sentido real de la nueva escuela mexicana, quién la está operando y desde qué visión pedagógica lo están haciendo. Aquí en el Estado de México, como lo podemos ver, desafortunadamente no ha habido un despertar de conciencias del gremio estatal. No decimos así del gremio federal. Sabemos que hay organizaciones que han contribuido precisamente para ese despertar de conciencias. Sin embargo, debemos de saber que los que están al frente, a los que están al frente dentro de las administraciones de las autoridades educativas, pues obviamente todavía existen esas pesquisas, esos rezagos, esas prácticas tan rancias que no permiten avanzar. Siempre hemos hecho esa crítica que desafortunadamente aquí en el Estado de México, el mismo gobierno es el que está impidiendo que se pueda poner en marcha la cuarta transformación a través de la nueva escuela mexicana. Un autoritarismo impuesto, un autoritarismo impuesto a través de mecanismos donde realmente no existe una autonomía curricular, donde las supervisiones son las que ordenan, los directivos son los que dirigen, realmente exigen que se hagan tantos proyectos, no permiten al docente que haya realmente una adecuación, una autonomía donde el maestro pueda trabajar con sus demás compañeros en esa interdisciplinariedad que se maneja. Entonces, nosotros sabemos que la disputa es real en el Estado de México, no solamente a nivel nacional, sabemos que hay intereses de por medio, pero también debemos de saber para quiénes trabajan esos que realmente deciden, esos que realmente toman decisiones, para quién operan. En este caso, pues ya vimos que Mario Delgado, ¿para quién opera en realidad? O sea, ¿de qué lado está él? Entonces, es importante que aquí también en el Estado de México sabemos que el antiguo régimen no ha muerto, sabemos que el antiguo régimen no ha muerto, que simplemente está letargado, todavía está descansando, hay convenios en las instituciones. Ahí en la clase política hay acuerdos que desafortunadamente, aunque existan buenas voluntades de algunos actores políticos, desafortunadamente no va a poder avanzar en el Estado de México. Históricamente el Estado de México es el laboratorio político donde se toman decisiones a nivel nacional. Entonces, si no se materializa en el Estado de México, desafortunadamente sí va a haber una crisis, no solamente de credibilidad en este gobierno, porque atentar directamente contra el que diseña los libros de texto, el precursor de esta transformación, pues es atentar directamente contra el pensamiento López Obradorista, que siempre lo hemos dicho, una cosa es pertenecer a un partido, pero otra cosa es estar del lado de una ideología, porque las ideologías son las que van a cimentar las bases del actuar, del conducirse, del pensar, del hacer. Pero bueno, entonces debemos de saber qué es lo que pasa en el Estado de México, por qué no avanza. Se tiene que hacer un estudio minucioso para saber por qué en el Estado de México la nueva escuela mexicana, por qué existe tanta apatía por parte de los docentes, y no porque ellos mismos lo quieran. Anteriormente ya habíamos mencionado que existe una precariedad en la docencia y tiene que ver también con la falta de reconocimiento y la revalorización del papel docente a través de un salario justo. Desafortunadamente los maestros ya ven, era lo que habíamos platicado con algunos colectivos, ya se normalizó la precariedad docente, que ya no se dan cuenta, ya solamente hacen un trabajo instrumentado
diariamente que no les permite ver que se puede hacer una transformación. Ahorita voy a mencionar también lo que es quiero abordar lo que es el verticalismo enquistado en el Estado de México. Algunas estructuras jerárquicas que dictan agendas solamente son simuladores de comunidades de aprendizaje, la cultura del control y la sanción, funcionarios formados en lógicas neoliberales que operan bajo un discurso de persistencia del autoritarismo administrativo, el verticalismo como obstáculo estructural de la transformación. ¿Qué quiere decir? Ese autoritarismo se impone sobre aquellos que piensan distinto. Ahí en el libro de Un libro sin recetas, que mencionaba que obviamente durante los regímenes en la guerra sucia se les tachaba, se les perseguía, se les discriminaba a todos aquellos que pensábamos distinto. Y que eso es lo que está pasando actualmente. Pues se les está haciendo lo mismo. Y lo más triste, lo más lamentable, lo más delicado en este proceso histórico es que la misma izquierda está formando parte de ese actuar que se está haciendo. Siempre lo hemos dicho, las autoridades tienen pleno conocimiento de lo que está pasando. Y aquí, como dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en su discurso allá por el 2005, en el desafuero 2005-2006, dice, en este momento a ustedes ya los están juzgando, ahora solamente falta que a ustedes y a nosotros nos juzgue la historia. O sea, es interesante estos momentos de cambio, estos momentos de transición. No sabemos, porque sabemos que los cambios no se ven a mediano ni a corto plazo. Probablemente la trascendencia va a tardar. Sin embargo, creo que se está haciendo algo. El reconocimiento, el visibilizar de que hay grupos vulnerables, hay personas que piensan distinto, hay grupos marginados, hay personas que han pensado desde la clandestinidad. Es una buena oportunidad con este modelo educativo de la nueva escuela mexicana, la exposición de los que pensamos distinto, la no invisibilización, pero se está atentando directamente contra este modelo de la nueva escuela mexicana porque marca un humanismo, el trato a la dignidad, el trato a pensar distinto, el saber que lo que ustedes piensan tiene el mismo valor de lo que yo pienso y sobre todo que debemos de regir nuestro actuar, nuestro pensar, nuestro decir conforme a valores y principios. Es algo que debe de quedar bien claro, que los que están al frente de ciertas dependencias se deben de mover por principios y por valores, no meramente por intereses impuestos, como se ha dicho con un modelo neoliberal que lo único que buscaba hasta el 2012 con la mal llamada reforma de Enrique Peña Nieto, pues era paulatina, una privatización paulatina de la educación, como se fue dando en otros sectores. Otra cuestión que es importante mencionar, pues es también la precarización del magisterio. Los docentes con múltiples centros de trabajo, las jornadas extendidas y los largos traslados. ¿Cómo es posible que en el Estado de México haya supervisiones que en contubernio con directivos cambien las sedes? No se ponen a pensar que hay muchos docentes que se tienen, cuando les hacen el cambio del centro de trabajo para hacer los consejos técnicos, violentando directamente el acuerdo de consejos técnicos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues obviamente cambian la ruta completamente. Hay maestros que tienen 2 hasta 3 escuelas. Hay maestros, hay directivos que son conscientes de esa situación. Hay maestros que se tienen que trasladar kilómetros y muchos de ellos, muchas veces se ha romantizado mucho la educación. Lo que antes se decía que a lo mejor dejaba para vivir, pero desafortunadamente hay muchos maestros que son maestros de a pie, que se trasladan en camión, que se trasladan en transporte público, no tienen vehículos. Entonces, no se piensa en esa situación que hay maestros que cubren una escuela, 2 escuelas, 3 escuelas, y cuando se violenta la autonomía de las escuelas a través de decisiones autoritarias, decisiones impuestas desde la supervisión, en ese momento, pues automáticamente los maestros se encuentran en una situación muy delicada, porque o asisten a la otra escuela o llegan tarde y les aplican su descuento. Son muchas situaciones que se tienen que manejar.
Aquí, por ejemplo, los docentes, como lo acabamos de mencionar, docentes con múltiples centros de trabajo, jornadas extendidas y largos traslados. Aquí no se considera la economía paralela para sobrevivir. El agotamiento físico y emocional, la contradicción entre la exigencia de innovación y las condiciones materiales precarias. No hay una transformación educativa sin dignificación laboral, pero es bien sabido que hay cientos de maestros que realizan dobles o hasta triples actividades económicas. O sea, hay maestros que hacen el doble turno y aparte se va a oír terrible lo que voy a decir, y lo digo con mucho respeto a todos los maestros que buscan salir al día, y que ese fue un detonante que en los últimos años permitió que se ventilara que hay una gran cantidad de maestros pensantes, que hay una gran cantidad de maestros críticos, que hay una gran cantidad de maestros que están hartos de la situación que se viven en los centros de trabajo del Estado de México. Cuando se atentó directamente el 29 del 23 de junio, el 29 de junio del 2023, cuando no llegaron los famosos días cívicos, que obviamente salieron todos los compañeros maestros. Ahí se ventiló una situación de precariedad, una inconsciencia por parte de las autoridades para trivializar que no se había extendido un recurso que le tocaba legítimamente a los maestros. Pero bueno, esa es parte de la precarización del magisterio, minimizar, el hacer creer que los docentes ganan bien cuando hay muchos docentes que van al día, cuando hay muchos egresados que tienen que trasladarse de sus lugares de origen hasta otro lugar, cuando les asignan pocas horas en un lugar y tienen que pagar renta, tienen que pagar comidas, tienen que pagar pasajes. O sea, la precarización del magisterio, y se romantiza tanto que se hace creer que si uno no acepta las horas, pues obviamente uno no tiene vocación. Otro dato importante es que la despolitización y el conformismo histórico que tiene el magisterio. Porque es importante que abordemos esto. Desafortunadamente, siempre lo hemos mencionado, el magisterio ha sido tomado solamente como unas bajo la manga, como un capital político, como un, como un como una moneda de cambio. Es importante que los maestros estén inmersos en todos estos asuntos. Por ejemplo, décadas de control sindical, administrativo, cultural, una cultura del miedo, del expediente, la normalización del mejor, no me meto, la formación del hábito de adaptación, la opresión que moldea la conciencia, la necesidad de recuperar esa dimensión política del docente. Es bien importante que obviamente con este nuevo modelo los docentes se puedan acercar. Desafortunadamente muchos maestros no tienen el tiempo, desafortunadamente las autoridades no se han interesado en ese sentido de la politización de los docentes para que ellos sepan realmente en qué consiste la nueva escuela mexicana. Es importante que se planteen estrategias aquí directamente desde la Secretaría de Educación del Estado de México, la Subsecretaría, que sean estrategias reales, tangibles, para que le permitan al docente poder formar parte de esta transformación. La otra cuestión que también es importante que nosotros mencionemos, el falso progreso metropolitano, el consumismo como identidad, el éxito individual sobre la comunidad, la apariencia de progreso con desigualdad persistente, la escuela que reproduce imaginarios dominantes cuando no problematiza la necesidad de formar una lectura crítica de la realidad, platicando con los estudiantes cuando uno llega al aula de clases y se da cuenta que los niños muchas veces van con sus alimentos muy limitados, con las cuestiones de gasto muy limitado, los padres de familia y el mismo docente. No se tiene por qué hablar de un progreso cuando existen este tipo de precariedad en todas las escuelas o en la mayoría de las escuelas. Vuelvo a lo mismo, una revalorización, una reivindicación del docente a través de un salario justo, a través de mejorar las condiciones dentro de las mismas escuelas. Creo que aquí me estoy extendiendo. ¿Algo que quisieras comentar, doctor?
porque es parte de la charla que se está abordando. También es válido porque es parte de la pluralidad, del libre pensamiento, de la libertad que tenemos para poder exponer, porque no todo debe de ser autoritarismo, y es parte de esa libertad que estamos en riesgo de perder, ¿eh? Estamos en riesgo de perder. Por ejemplo, hay maestros que son perseguidos, hay maestros que les infunden el miedo a través de visitas, de invitaciones disfrazadas de amenazas en el mismo Estado de México, en pleno 2026, cuando se está en un discurso mencionando que se está construyendo el segundo piso de la cuarta transformación por la vía pacífica, que es un proceso histórico. Decíamos, las otras tres transformaciones fueron por la vía violenta, por la vía del derramamiento de sangre. Ahorita estamos en esta oportunidad de hacer historia, sin embargo, vemos realmente quiénes son los enemigos del sistema educativo. Un maestro que no tiene una conciencia crítica ante una situación que vulnera directamente el derecho a poder decidir una autonomía curricular, pues no está comprometido directamente con la nueva escuela mexicana. Y es importante hacer menciones. Algo que quisieras decir, doctor. No, bueno, estoy sorprendido porque así, en la primer bloque le decía a la compañera Saraswati, le decía a la compañera que pues uno tiene como referente ciertos lugares, ¿no? Michoacán es uno de ellos, un lugar donde históricamente se ha hecho resistencia, el magisterio ha luchado y le preguntaba qué se había logrado. Otro de los puntos donde el magisterio insurgente organizado conquistó cosas fue el cinturón metropolitano. Muchas escuelas populares se armaron en ese cinturón metropolitano. Recordaremos que después de los sismos que hubo en México, hubo un desplazamiento de la mancha urbana hacia la periferia y que generó mil problemas porque eran espacios, algunos, tú no me dejarás mentir, yo soy de la zona oriente, soy texcocano, algunos lugares se instalaron sobre basureros, algunos lugares se instalaron, o sea, casas, unidades habitacionales, barriadas completas, pueblos completos se instalaban en lugares donde no estaban las condiciones y se hizo de manera apresurada. La misma, digamos, geografía, el mismo trazado de las calles lo demuestra, ¿no? O sea, tenemos muchos lugares donde el trazado se hizo a lo loco, rápidamente, no tenemos salidas, no hay casas de cultura, no hay escuelas, no hay plazas públicas, o sea, solo son unidades habitacionales más unidades, porque era lo que se necesitaba, ¿no? Recolocar a esas personas, y eso provocó, haciendo un análisis sociológico, que tuvieran que organizarse esos compañeros, al ver la precariedad, a ver que no había condiciones, o sea, no había agua potable, no había drenajes, no había seguridad pública, no había escuelas, no había teatro, o sea, no había oferta educativa, no había oferta cultural. Los traslados eran complicadísimos por el trazado de esos municipios. Eso hizo que el pueblo tuviera que organizarse para decir, a ver, o hacemos aquí algo, o esto no solo va a servir como un laboratorio social de estos que nos enseñaban en la escuela, de vamos a ver cómo hacinando a personas, a ver cómo acaban canibalizándose entre ellas, ¿no? Por las pocas condiciones que los rodean. Y entonces eso hizo que el cinturón metropolitano tuviera experiencias de educación popular bien interesantes y de mucha lucha, o sea, de ir a enfrentar al Estado y ganar espacios y hacer cooperativas y tratar de generar conciencia política. Aquí va la primera pregunta, Iván, porque ¿y dónde quedó eso? O sea, hoy en el 2026, en un gobierno que nos planteamos que estamos del lado de la izquierda, ¿no? Del lado de la lucha social. Hoy quiero imaginarme que las escuelas
existen. Y desafortunadamente no se puede denunciar eso porque existe el miedo al hostigamiento. Desafortunadamente estamos cambiando. O sea, en este momento tampoco podemos negar que hay una transformación, porque si en este momento nos hubiese tocado estar con un gobierno de derecha, a la vieja usanza del priismo en la guerra social, yo creo que usted, doctor, ni yo estaríamos aquí teniendo esta plática. ¿Por qué? Porque ya hubiéramos sido desaparecidos y formaríamos parte de esa estadística de los que piensan distinto. Resulta incómodo para el gobierno y mejor hacerlos a un lado. Pero regresando a la pregunta, ¿qué está pasando con esos grupos? Porque ya la lucha social empezó a perder, precisamente porque se dejó de lado la ideología, los principios, los valores, el conducirse con una ética, con conciencia crítica, con un pensamiento basado en valores. Las dirigencias que para quién están operando. Decías hace rato bien claro y bien interesante, en 1985, la lectura que se da, obviamente, ¿por qué? ¿Por qué se fortalece la izquierda? Porque en ese momento del sismo de 1985, cuando fueron las explosiones en 1986 aquí en San Juanico, ¿quiénes fueron los que se organizaron? Pues fue la sociedad civil la que impulsó la transformación, la que impulsó que precisamente se organizara, pero desde la sociedad civil. Obviamente, la gente que empezó a desplazarse para acá empezaron a gestionar las organizaciones, se fortalecieron, porque se tenía que trabajar precisamente para las necesidades que se estaban dando, para satisfacer las necesidades de las escuelas que se estaban creando. Nezahualcóyotl, que prácticamente creció demasiado, Ecatepec, que ya no cabe un alfiler, pero muchas escuelas que fueron trazadas no con una planeación. Platicando el otro día con un compañero maestro de educación física, me decían los niños bien ilusionados que querían participar en el mundialito. Decíamos, pero es que estas escuelas, realmente muchas escuelas en el Estado de México, me atrevo a decir que en muchas partes del país no cuentan con áreas deportivas, cuentan con espacios adecuados para realizar actividades físicas. Desafortunadamente no las tienen. Desafortunadamente ahorita ya un maestro de educación física está limitado precisamente a que si saca al niño a jugar fútbol, a hacer una actividad en una plancha de cemento, se cae, se lastima y se le consigna, se le acusa, se le persigue. Entonces ya el maestro pues ya lo que hace pues ya es abstenerse de desarrollar esas habilidades. También sabemos que pasamos por un proceso histórico bien interesante que fue la pandemia, donde desafortunadamente algunas generaciones pues tuvieron por ahí una cuestión cognitiva que desafortunadamente tuvieron una pausa en su desarrollo cognitivo. Entonces, es importante que se analice todo eso. El sindicalismo ha sido secuestrado. Desafortunadamente, si no hay un despertar de conciencia, si no hay un cambio paulatino desde las bases, la situación va a seguir siendo de precariedad. Se van a seguir violentando los derechos, los míos, los de los maestros. Y desafortunadamente no es que a la mayoría de los maestros no les interese, porque la mayoría conoce las necesidades. Su caso fue hashtag, fue trending topping el día de ayer y el día de antier. Todos los maestros estamos enterados de esta situación, pero desafortunadamente muchas veces nos mantenemos al margen. ¿Por qué? Porque no por comodidad, sino por miedo de estar en esa situación. Porque sabemos que cuando a un maestro le quitan tantito de su salario, pues desafortunadamente no están atentando contra el maestro directamente, están atentando directamente contra la estabilidad laboral de una familia. Y es precisamente lo que no se ha manejado en un discurso de justicia social. Las dirigencias, tanto de organizaciones, tanto de grupos de lucha, tanto de sindicatos, pues han estado operando como una extensión más del gobierno, trabajar para partidos y no para la base magisterial, trabajar para intereses y no para beneficios colectivos. Entonces, es una de las situaciones que muchas veces se ha perdido, se le ha perdido, se ha perdido de vista. Entonces, creo que es parte
parte de la respuesta que pudiéramos dar a la pregunta que hacías. No, y de ahí la necesidad de la organización, ¿no? O sea, de ahí de cómo se vuelve en, en una necesidad del gremio el tener esa conciencia política y asumir como buen ejemplo el Estado de México, porque uno imaginaría en zonas rurales o zonas con cierta marginación geográfica, ¿no? Que dices, bueno, pues, pues aquí estoy solo, ¿no? O sea, aquí la escuela es una escuela multigrado, solo somos dos compañeros y pues tenemos que gestionarlo nosotros solos en este poblado, porque el siguiente poblado pues está a 20 kilómetros, a 30 kilómetros, casi no hay contacto, el supervisor viene ahí de vez en cuando, esto, entonces pues aquí digamos que la misma dinámica nos ha hecho de que nosotros nos acercamos al director o digamos que a la autoridad municipal, pedimos apoyo al pueblo, o sea, nosotros vamos haciendo la gestión. Pues eso nos lo van inculcando, de que el trabajo es individual, es del maestro, la relación directa del maestro con la patronal, digamos, con el patrón, ya sea el municipio, ya sea el Estado. Pero es buen ejemplo el ejercicio del Estado de México, en especial en esa zona metropolitana, para que vea el país y nos escuche de la necesidad de la organización. Entre más, o sea, ahí las cosas cambian, ahí son no dos escuelas, sino son cientos de escuelas. Y no son dos maestros, son cientos, miles de maestros los colectivos en las zonas de la zona metropolitana. Y nos tienen igual de divididos y asumimos el trabajo con las autoridades de manera personal. Y aquí va la pregunta. Yo espero que haya sido una exageración lo que decías al inicio, pero es verdad que en este plano donde los compañeros ya no están solos, ¿eh? O sea, ya no es como allá en San Felipe del Progreso, donde puedes decir en el poblado de la Mesa, en San José del Rincón, dices, bueno, pues aquí somos dos maestros, o sea, aquí pues estamos solos y llega tal vez un delegado o llega esto y no hay agua y no hay esto y bueno, pues ¿cómo le hacemos si estamos aislados? En el Estado de México somos, en esta zona metropolitana somos miles y espero que haya sido una exageración de que hayas dicho que se están rescindiendo contratos de compañeros, se les está cambiando la clave por mentiras, por acusaciones, por lo que sea, es decir, el Estado de México en la zona metropolitana, donde somos miles, es capaz de operar políticas públicas donde le quite a un compañero que está frente a grupos su clave y que no pase nada. De hecho, suena triste y lamentable esta afirmación en pleno siglo XXI, 2026, segundo piso de la cuarta transformación, área metropolitana, municipios de los más poblados que pueden presumir que formamos parte de una periferia donde los contrastes pueden ser abismales. Hay maestros que están siendo rescindidos laboralmente. Hay políticas mal llevadas a cabo, donde hay compañeros maestros que están perdiendo y están siendo rescindidos laboralmente en menos de 30 días. Entonces es lamentable saber cómo operan las autoridades, cómo se reprime, cómo se utilizan las instituciones para reprimir al mismo docente. La guía de instrumentación para sancionar a servidores públicos docentes en el Estado de México dice que esa guía de instrumentación sirve para dar los elementos para sancionar, para evitar que los maestros que generen alguna situación sean separados del aula. Lo que nosotros como colectivo, lo que hemos mencionado, no queremos que haya impunidad, queremos que haya procesos que se lleven conforme a derecho, legalmente, no que se les finquen responsabilidades a maestros, directivos, supervisores, porque sabemos que estamos en el mismo barco.
Desafortunadamente, no todos tenemos los mismos contactos. Y ese es un problema muy serio en el Estado de México y es parte de las prácticas tan rancias con las que se contaminó la lucha social, el arribismo, el clientelismo, el compadrazgo, todas esas cuestiones. Porque cuando alguien se lleva bien con el supervisor, con el subdirector regional, ahí no hay problema. Así la situación sea muy delicada, porque hay claros contubernios. En mi zona escolar, desafortunadamente, dos compañeros maestros ahorita tienen una denuncia por acoso, por una situación donde hubo un reclamo a la delegación sindical. El sindicato tiene la información, la subdirección regional tiene la información, el supervisor tiene la información. ¿Cómo es posible que haya ministerios públicos que se presten para ese tipo de situaciones? Y actualmente, pues les están llevando ese proceso a esos dos compañeros. Sin embargo, a mí, pues nos han llegado información de muchos casos donde hay compañeros que hostigados laboralmente, acosados, sin la presencia del delegado sindical, se les obliga a firmar su documento de su acta laboral sin previo aviso, violentando completamente todos sus derechos. Y vuelvo a repetir, aquí se daña no al maestro, porque el perder un empleo de un docente que ha dedicado su vida a enaltecer, dicen por ahí románticamente, enaltecer la noble tarea de enseñar, creo que no solamente se perjudica al maestro anímicamente, se perjudica directamente a una familia que va a quedar sin sustento. Pero sí, desafortunadamente, y son muchos casos los documentados, los que maestros y maestras hostigados, llevándoles un proceso de una forma tramposa, si lo podemos decir, en contubernio con jurídicos de las subdirecciones regionales. Hace tiempo el maestro Arturo Ugalde, en un video que circulaba ahí en redes sociales, él mencionaba que muchos de los jurídicos no tenían la capacidad profesional para tomar decisiones de ese tipo y aplicar los procesos laborales, las actas laborales. Entonces es bien delicado toda esa cuestión. Ahí pues nosotros podemos ver que estamos en un abandono tanto de las instituciones que tendrían solamente que regular. Vuelvo a aclarar, lo que se busca muchas veces en la lucha no es que haya impunidad, simplemente que se aplique la norma conforme al debido proceso, nada más. Y del sindicato, pues no podemos hablar mucho. Desafortunadamente, durante la gestión del exsecretario Marco Aurelio, eh, hubo una modificación, se creó la dirección jurídica que aunque ya existía, la dirección jurídica, aunque ya existía, se crea donde sindicato con las manos en la cintura puede determinar si da el patrocinio o no. ¿Qué quiere decir eso? Si sindicato determina que no puede intervenir porque hay afiliados en esa situación, sindicato deja completamente en un estado de indefensión a los compañeros maestros. Entonces no podemos hablar de una conciencia crítica, ética, profesional, de un sindicato que en esencia tendría que trabajar, que operar a favor de los derechos laborales, como lo dicen los principios básicos del sindicato de maestros al servicio del Estado de México, la lucha permanente por los intereses. No lo está haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Pues desafortunadamente se violentan los derechos en contubernio con el sindicato de maestros, en contubernio con delegados, con comisiones especiales y con pleno conocimiento del secretario general del sindicato. Entonces trabajan en mancuerna. Si el objetivo es despedir a maestros a diestra y siniestra y colocar a compañeros afines, pues solamente que lo ventilen, pero lo único que están ventilando, pues es un poco, un bajo compromiso con la lucha sindical. Pero sí, sí es así. O sea, tenemos una indefensión aquí en el Estado de México. Se ventila que no hay una conciencia crítica, una conciencia ética, que no hay una profesionalización de los que tienen que tomar decisiones, de los que tienen que defender. Y es lastimoso
volvemos a mencionar, cuando se atenta contra los intereses de algunos grupos, como el caso de usted, doctor, pues creo que ahí estamos en una completa indefensión que desafortunadamente, y no solamente estamos hablando de maestros en activo, ¿eh? Estamos hablando también, por ejemplo, de compañeros que ya se jubilaron, porque también es, hay muchos compañeros que desconocen la cuestión sindical, que cuando ellos ya firman su renuncia, en automático ya tienen el abandono de la parte jurídica, legal del sindicato. Entonces se quedan en completa indefensión. O sea, ya no saben para dónde ir. Aparte, nosotros como docentes, si no tenemos una buena salud, pues no tenemos desafortunadamente mucho que ofrecer. Un docente enfermo. Nosotros ahí me voy a ir con un término muy empresarial, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer entre paréntesis, lo voy a decir. Lo único que podemos hacer no, lo único que podemos tener para poder hacer bien nuestro trabajo es la salud. Y muchos maestros terminan sus 30 años de vida, los que entran después del 2002, sus 35 años, los que vengan probablemente no lleguen a esa edad, pues llegan enfermos. Hace un año precisamente hubo una manifestación por el servicio médico que es precario, un servicio médico que no satisface las necesidades de los compañeros en activo, de los compañeros jubilados. Pero debemos de ver qué se está haciendo mal o qué se está dejando de hacer. Le escucho, doctor. Solo para ir hilando ese tema que me llama mucho la atención, o sea, entonces, hay unas políticas públicas para mantener la precarización de la base magisterial, por lo que me platicas. Hoy, en 2026, aún hay compañeros que, aunque ya no estamos en un gobierno de derecha, que a través de triquiñuelas se les intenta quitar las claves a través de jurídicos amañados que no se tientan el corazón y que pueden traer hasta gendarmes para sacarte. Y que eso puede suceder desde una dirección general hasta un cargo de administrativo, tal vez de una intendencia. Eso está sucediendo. Bueno, aquí en los cargos de intendencia se manejan en otro sindicato. En el Estado de México, obviamente, los maestros trabajamos estamos afiliados en el centro. Sin embargo, diría, no tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que se maneje, de que operen de la misma manera. Despidos injustificados, basados en mentiras, difamaciones y calumnias, donde desafortunadamente, vuelvo a repetir, no queremos impunidad, queremos que se sancione al que verdaderamente se le compruebe que cometió un acto flagrante en contra de un estudiante, porque es sumamente delicado y eso lo vamos a reprobar siempre. Pero cuando son acusaciones falsas, cuando es un hostigamiento por no caerle bien a la autoridad, por no alinearse como el caso que está pasando con usted directamente, pues ahí sí lo vamos a reprobar y vamos a salir a las calles y nos vamos a pronunciar y vamos a convocar. Y sabemos que todos los compañeros maestros que tienen una conciencia de clase, tienen un pensamiento crítico, que se conducen con base a valores y principios entre su actuar y decir, entre su pensar y sentir, pues vamos a tener que actuar, porque es lamentable que haya despidos injustificados, donde supervisores pongan a su personal afín, donde despidan a orientadores porque no le cayó bien, porque si llega la maestra o no quiere acceder a sus compromisos o tratos, pues se presenten este tipo de situaciones. Pleno siglo XXI, 2026, segundo piso de la cuarta transformación, donde se está impulsando una educación humanista, la redignificación del ser humano, darle su lugar como un ser humano. Creo que ya pasamos por ese proceso, donde creo que ya es momento de dejar de ver al individuo como un objeto y darle su lugar como un sujeto que piensa, y no solamente que piensa, sino que siente simplemente en la zona escolar donde yo laboro,
3 rescisiones laborales, cuando tuve la oportunidad, después de casi 18 años, ser delegado sindical. 3 rescisiones laborales. Y es alarmante en los grupos de maestros cómo se denuncia esa situación. Allí en Lerma, hace unos días me llamaban, donde exponía una maestra que le habían obligado a firmar su renuncia sin la presencia de un delegado sindical. Y lo más lamentable que los delegados sindicales se presten para eso sabiendo que el estar en una representación debe de ser una, debe de tener una posición completamente basada en derechos, en principios, en valores. Le escucho, doctor. Sí, para cerrar la pinza. Entonces, eso pasa desde lo público, pero quiero imaginarme, Iván, que en esta zona metropolitana, en estos procesos de privatización que se han frenado, aparentemente, vamos a ver qué nos dice Iván, que se debilitan las conquistas laborales, se violentan los derechos laborales a la base magisterial de lo público. Pero es porque me imagino que las condiciones en lo privado deben ser formidables. Es decir, un maestro que deja la escuela pública, que lo corren a la mala, lo hacen firmar sin estar el delegado presente, lo hacen firmar la renuncia, ¿no? Lo violentan a que se firme sobre, no sé, levantarle un proceso penal, una amenaza, ¿no? Para decirle o firma o esto. Y esta compañera que firma, en el caso de los reboes, las escuelas privadas que se han dado en el Estado de México, porque también es buen fenómeno que me gustaría que me platicaras, porque vemos que al menos yo que tengo que ir a Texcoco todos los días, veo escuelas privadas por todos lados, como pasto hay. Esa instalación de escuelas privadas se regula en el Estado de México, los salarios de los compañeros, hay organización, hay sindicatos, se norma la cuestión de las colegiaturas, de los cobros a los padres de familia, el uso que hacen de la tierra, del agua, está normado, de la luz, se les dan subsidios, es decir, la educación se ha convertido en un negocio en el Estado de México, un negocio que lucran desde los líderes sindicales con el trabajo precarizado de nosotros, las autoridades educativas estatales, o también desde lo privado. Es porque quiero imaginarme, esta compañera, ¿qué oportunidades tiene? Porque tú y yo sabemos, si firmó esa renuncia, no va a poder volver a regresar porque ya no va a haber manera de que la reacomode el sindicato en otro espacio, y peor, si está coludido el sindicato con la autoridad, la compañera ya a lo público ya no va a poder regresar, va a estar en una lista negra la compañera, además con los procesos de UCICAM, esto, aquello, ella ya queda fuera de lo público, nunca más volverá a ser una docente frente a grupo con clave en el Estado de México ni en otro estado. Entonces, ¿qué le queda? Irse a lo privado, pero ¿qué es eso? En el Estado de México, en esta zona metropolitana, en este cinturón, ¿qué implicaciones tiene en cuestión de precariedad estar en lo privado y cómo estas políticas públicas han avanzado la cuestión de la privatización? Pero aquí debemos de ver que, pues, si en el sector público tenemos ciertos beneficios que obviamente se han ganado a través de la lucha sindical, pero obviamente con estas políticas tan agresivas que tiene que ver con los despidos masivos, podemos decir que son despidos masivos, pues obviamente se vulneran completamente. Un maestro, desafortunadamente, pues, cuando sale, en primer lugar, va de la mano todo se va entretejiendo. Por ejemplo, esa plaza, obviamente, si no se demuestra, o si se va a juicio, obviamente esa plaza no se va a reportar. Por lo tanto, pudiéramos decir que queda en pausa. Pues el maestro se pudiera ir al sector privado. Pero hace rato también comentó algo bien interesante. La izquierda gobierna realmente en el Estado de México. Sabemos que realmente la mayoría de los funcionarios, las autoridades educativas, el mismo sindicato, solamente ha trabajado
ha trabajado para ciertos intereses. No se ha movido por convicciones. O sea, ¿qué quiere decir? En el Estado de México, el antiguo régimen se resiste a morir. Así exista, vuelvo a repetir, buena voluntad por aquellos que encabezan el gobierno, desafortunadamente, toda la chatarra vieja, toda esa chatarra política, pues está siendo reutilizada. Y el problema de reutilizar esa chatarra vieja es que se repiten nuevamente esas prácticas. Entonces, aquí en el Estado de México, vuelvo a reiterar, el régimen tricolor se resiste a morir. Por lo tanto, no vamos a ver un cambio. Y si esas políticas de derecha benefician a un sector privado, pues lo único que podemos ver es de que van a seguir manejándose bajo el agua esas mismas políticas en favor de, pues de la privatización, en beneficio de unos cuantos. Bien mencionado, o sea, lo dijo muy bien, doctor. Las escuelas privadas han crecido desafortunadamente mucho en todo el Estado de México, pero es parte de esas políticas que se manejaron en México, la privatización, el hacer creer a la población que el sector privado es mejor, que ofrece mejores oportunidades. Y lo más lastimoso, me he encontrado con compañeros maestros que dicen, yo mando a mi hijo a escuela privada. O sea, es una de las contradicciones interesantes, porque es decir, o sea, yo no confío en lo que estoy haciendo. ¿Qué está pasando con mi conciencia, con mi convicción, con mi trabajo? El saber que estoy haciendo bien las cosas como para que mi hijo yo lo mande. O sea, solamente es una reflexión. No decimos que esté mal, porque sabemos que dentro de las escuelas privadas, pues también existe probablemente la convicción de los docentes. Sin embargo, está la precarización mayor y la explotación peor de los docentes, de los compañeros maestros que buscan integrarse al sector laboral. La explotación de los jóvenes en el sector. Sabemos que, por ejemplo, aquí en los últimos años, en los últimos 20 años, pues la Universidad Autónoma de la Ciudad de México fue uno de los proyectos que hizo Andrés Manuel López Obrador, precisamente para darle la oportunidad a toda esa población joven que no tenía acceso a la máxima casa de estudios, al Politécnico. Ya después vienen los otros proyectos, la Rosario Castellano, las universidades Benito Juárez, pero bueno, son los proyectos impulsados desde la convicción, no desde un discurso vacío donde no se materializa. He ahí la importancia de la organización, he ahí la importancia de la congruencia de nosotros como maestros. Yo cómo voy a hablar de organización desde el aula, cómo voy a fomentar el pintado de butacas, el cuidado de las escuelas, cuando no lo estoy poniendo en práctica. ¿Qué calidad moral yo tendría de salir a manifestarme a favor de los derechos de los compañeros que les violentaron su participación en UCICAM si yo solamente manejo un discurso vacío? ¿Qué calidad tendríamos usted y yo si solamente esto se quedara aquí, en un escritorio, en una mesa? Tenemos que profundizar que el papel de nosotros como docentes debe de ser y debemos de asumirnos como agentes de cambio, como agentes de cambio, precursores de la transformación de la realidad. Si nosotros como docentes solamente nos quedamos en el aula, bajamos el recetario de los contenidos y nos dedicamos solamente a ver eso, pues desafortunadamente reducimos nuestro trabajo, lo compactamos a una visión bien limitada de la realidad. Hay que trasladar lo que hacemos a una realidad, los contextos, lo que se menciona en la nueva escuela mexicana, donde todos somos actores, donde el estudiante puede transformar su realidad, donde hacemos copartícipe al padre de familia, donde los maestros participamos para que se mejore la comunidad, la problematización, la solución de problemas, todo eso. Pero es importante que nosotros como docentes nos visualicemos como agentes de cambio, como agentes transformadores, que el conocimiento no solamente se quede ahí estático, sino que tenga una transformación. Como lo mencionaba Enrique Dussel, es importante que también veamos
deconstruyamos ese paradigma eurocentrista que se nos fue impuesto, la visibilización de las poblaciones afrodescendientes, los indígenas, los grupos marginados, todas esas poblaciones, saber que están en el mismo contexto y darles ese reconocimiento es importante. El papel del docente es de suma importancia para la transformación del país, para la transformación de las conciencias. Por eso nosotros en el colectivo, pues vemos con mucho desagrado, con mucha tristeza lo que está ocurriendo precisamente, que se está tentando no con un proyecto de tipo político, sino con un proyecto educativo que puede trascender más. ¿Ibas a comentar algo, doctor? No, no, bueno, bueno, es un sabor agridulce, Uh -huh. porque agradecemos, Iván, que nos hayas recalcado esto que ya los compañeros michoacanos ayer, hoy, la compañía de Nuevo León, los de Puebla, insistían en el trabajo para cerrar filas, ¿no? En la base magisterial. Entonces, te agradecemos muchísimo, pero si bien eso es dulce porque haces haces evidente que la nueva escuela mexicana, los principios que se tienen y que se plantean en este libro, en los libros del maestro, son pertinentes en la lucha hoy, en la organización hoy, en la defensa por una educación democrática hoy. Pero así es, compañero. Pero es agridulce porque ¿Qué congruencia tendríamos si no decimos lo que pensamos y no hacemos lo que sentimos? Debemos de ser maestros congruentes. Entonces es importante. Yo creo que ese es el sentido que le da valor a nuestra profesión, el saber que somos agentes de cambio y que nos debemos de asumir como eso, como agentes de cambio y que es necesaria nuestra participación cuando se violente y cuando se vulneren los derechos de cualquier persona, porque es parte del respeto que debemos de tener hacia el otro, un ejercicio de otredad. Entonces así es es. importante. Y antes de concluir, porque creo que ya es una invitación para que acabemos, me gustaría darle lectura a lo que es el pronunciamiento que hicimos precisamente el miércoles antes de llegar, antes de que tuviéramos estas lamentables noticias de su remoción de ahí de materiales educativos, pues lo habíamos expuesto con otras organizaciones allá en la ciudad de Toluca. Entonces, con compañeros de la CENTE, con compañeros del Valle de México, maestros democráticos, pensionados y pensionistas que han estado en activo, pero han estado en la clandestinidad, porque desafortunadamente el mismo gobierno trata de opacar, o sea, lo más lamentable es que es un gobierno de izquierda que no escucha o solamente simula que escucha. Entonces, es importante. Si me permites un minutito más solamente para hacer el pronunciamiento, que se había mencionado en los comités que habíamos dicho. Eh, Hago mención, el magisterio libre, plural, democrático y crítico, denunciamos que en el sistema educativo del Estado de México persisten prácticas autoritarias que contradicen el espíritu de la Cuarta Transformación y traicionan la lucha histórica del magisterio, no solo en el Estado de México, también lo mencionamos que a nivel nacional. Y repudiamos la represión, el hostigamiento y el perseguimiento del cual está siendo víctima el compañero Marx Arriaga Navarro, desde el interior de la misma Secretaría de Educación Pública, y exigimos un alto inmediato a su perseguimiento político. Por eso hoy hacemos un llamado directo, firme y público a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. El magisterio no puede seguir siendo reprimido desde dentro del propio sistema educativo. No puede haber transformación con miedo. No puede haber revalorización docente con persecución administrativa. Y no vamos a permitir que se utilicen las instituciones educativas como instrumentos de control político, porque el nuevo tiempo exige congruencia, porque el magisterio no es el enemigo del Estado ni los que pensamos distinto, lo somos, porque defender los derechos no es un delito.
Aquí estamos de frente y vamos a seguir el magisterio unido, pensante, crítico, plural y democrático en el Estado de México. Pues agradecer, doctor, por la participación, por esta oportunidad. Muchas veces se los he dicho a mis compañeros en el WhatsApp, lo que hago o lo que hacemos, los que pensamos distinto, no lo hacemos para convencer a nadie, lo hacemos para que sepan que los que piensan igual que nosotros no están solos. A mí me parece maravilloso los comités que se están organizando a nivel estatal y pues esperemos tener la oportunidad de participar directamente en la defensa de la soberanía educativa que se quiere violentar, esa autonomía que fue impulsada y que se gesta desde el corazón de la transformación. Entonces, pues yo le agradezco el espacio, agradezco a todos los que tuvieron a bien conectarse, agradecemos la lucha que se está cifrando desde los diferentes estados, a todos esos compañeros que, que dan más de su tiempo, que dan más de lo que les remunera. Ahí se ve la convicción clara, ahí se ve Ahí claramente se ve, quiénes ahí se son ve. los maestros, no de aparador, ahí se ven quiénes son los funcionarios que realmente traen la camisa puesta de una transformación, no solamente maniquíes que están haciendo parafernalia, retratándose, tomando líderes prefabricados que nunca se han expuesto al contubernio en escenarios adversos. Es triste ver cómo se vuelven, hacen de la miseria un negocio, de la precariedad un circo. Y pues agradecer el espacio, agradecer la oportunidad, realmente saber que hay compañeros de lucha que están en lugares estratégicos y que en este momento se está violentando la soberanía educativa de la nueva escuela mexicana. Pues muchas Muchas gracias, gracias, doctor. Iván. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Nos dejas ese sabor agridulce. Aprendimos mucho hoy sobre la organización, cómo lo hace el Estado de México, cómo se hace en la zona metropolitana, pero sigue siendo agridulce porque desde ayer en Puebla recorrimos a Chiapas, a Guanajuato, a Jalisco, a Nuevo León, a Michoacán, al Estado de México, y no hemos encontrado un espacio donde la nueva escuela mexicana sea una realidad al 100%. Solamente es un proyecto de nación que arrancó con el freno de mano adentro, ¿no? Y están empujando, pero tenemos estas grandes resistencias y vamos a seguir buscando respuestas, ¿no? Y nos vamos al siguiente bloque. Seguimos con las preguntas, le agradecemos a Iván por haber hecho esta gran reflexión y mostrarnos los caminos de la lucha y que la organización es fundamental. Ahora saltamos a Ciudad de México. Un abrazo, Iván. Que tengas un excelente domingo. Gracias por acompañarnos en estas protestas con propuesta desde esta dirección general. Protesta con propuesta. De izquierda a la izquierda, ¿eh? De izquierda a la izquierda, así Excelente será. día. De izquierda a la Bueno, izquierda. nos vamos al siguiente bloque, compañeros. No, ahora cambiamos a Ciudad de México con la compañera Fabiola López Ibarra. Esto va a ser una sorpresa para mí, porque no, yo en mi paso, bueno, como director general, nunca quise que los compañeros tuvieran un compromiso político, compañeros del trabajo, ¿no? La gente de la dirección, asumieran un compromiso político explícito. Entendía que las claves no son para él y tampoco iba a violentar sus puestos de trabajo para obligarlos a hacer militancia, ¿no? Y entonces desde aquí, desde la dirección, nunca se fomentó a un pensamiento único, al verticalismo. Uh, los trabajadores sabían mis convicciones, sabían los ejercicios que hacía en los estados, la toma de conciencia, la organización con la base, lo conocen todos, pero nunca hubo una presión para que algún trabajador tomara un posicionamiento, se expresara. Eso en algunos lugares me lo cuestionaban, me decían, pero bueno, entonces, ¿cuál es tu equipo de trabajo, no? O sea, deberían estar junto a ti en la lucha, pero no se me hacía justo, o sea, que
creo en dar el ejemplo, pero no creo en que ese ejemplo tenga que seguirse al pie de la letra. Yo sé que cada uno de los compañeros en sus espacios generaron discusiones, generaron proyectos para llevar la nueva escuela mexicana a sus comunidades. Y esto es una sorpresa para mí porque estimo mucho a la compañera Fabiola López Ibarra. Viene de los colectivos de educación crítica del país, es decir, ha sido uno de los pilares académicos a nivel nacional para el pensamiento, la reflexión sobre el paradigma crítico desde lo académico. O sea, Fabiola no nace en la dirección general, ella ya llega con toda una trayectoria de lucha y llega representando esa trayectoria de lucha. Y me da mucho gusto que esté aquí acompañándonos. Sé que no está sola, sé que atrás también hay otros compañeros de la dirección que voy a decir en este momento sus nombres. Rosaura Carmona, Fabiola López, Paloma González, Herendira Sánchez, Silvia Yulmanelli, Jocelyn Mayen, que estuvieron en esta reflexión y que aunque la gente no lo sabía, pero en las marchas en pro de Palestina, en las marchas en pro de las luchas feministas, en las marchas del magisterio, estaban ahí apoyando, estaban haciendo actividades políticas, generando reflexión dentro de la dirección. Aquí me daba mucho gusto que había un círculo de estudio que se juntaba todas las semanas para hablar sobre derechos laborales y sobre género, sobre aquí en la dirección. De hecho, si alguno llegara a venir en estos últimos momentos, pues es la única dirección en esta secretaría que dio posicionamiento a ciertas cosas, ¿no? Tenemos afiches en favor en contra del genocidio que se está haciendo en Palestina y en favor de la dignidad del pueblo. Fuimos de la única dirección que se atrevió a pegar un afiche así en la puerta y que lo mantenemos ahí y que de hecho lo pusimos de los dos lados de la puerta para que el que cruzara se diera cuenta que no solamente era una postura hacia el exterior, sino que hacia el interior todos los días. En este escritorio lo que veíamos de frente era ese genocidio y que para nosotros era un llamado a la lucha, ¿no? A la defensa de la dignidad de las personas. También si llegaran a venir, verán una gran lona donde, donde se coloca ahí la memoria histórica, la matanza en el 68, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, diciendo que el espacio del libro de texto es un espacio de denuncia. Y eso es pedagogía crítica, eso es paradigma crítico, la toma de conciencia de las injusticias y desigualdades y asumir la acción desde la transformación. Pero lo va a decir mejor Fabiola López, porque ella viene de todo ese colectivo donde la reflexión ha sido constante, en donde han ido sistematizando las luchas históricas del magisterio. Ella nos va a hablar ahora de lucha, de lectura, escritura y oralidad para la emancipación. Educación y emancipación, algo que le ha pesado a la Secretaría de Educación Pública en el pensamiento instrumental, porque se habla mucho de la enseñanza de las matemáticas, se habla mucho de la lectura, de las habilidades de lectoescritura. Ahora tratan de distraernos diciendo que el tema es porque no entró en la historia el rol de la mujer. Yo aquí otra vez insisto, que se corte un poco la secretaría, que se fije lo que está escribiendo, que al menos le dé una checadita a los libros de texto y que vea la cantidad de referencias que hay hacia la lucha de las mujeres por la democracia y la justicia, que le dé una checadita al libro, que se corte un poco y que también le dé una checadita y que vea cuántas autoras mujeres como Fabiola López estuvieron en esos libros y que hoy al modificarlos, porque es fácil decir, ¿no? La nueva escuela mexicana ha estado en el pueblo y seguirá en el pueblo. Que se lo digan a Iván, que acaba de pasar. Que se lo digan a estos maestros que han sido coercionados para firmar un despido, una renuncia por cuestiones políticas. Que se lo digan.
que le digan que la nueva escuela mexicana siempre ha estado en el pueblo y va a continuar ahí, que le digan a Fabiola López, que participó en los libros y que ha sido una de las voces en lucha hoy sobre la democracia educativa, en contra del pensamiento crítico, en contra del pensamiento instrumental, a favor del pensamiento crítico en el país. Hoy que ella representa eso, que le digan a la secretaría, que le digan a Fabiola López, mira, pues sabes que todo lo que has hecho ya no tiene repercusiones en la secretaría. Así que, por favor, olvídese de que estaba usted en los libros de texto, ahora dedíquese a otra cosa, porque ya no hay espacio para las voces disidentes. Vamos hacia el pensamiento instrumental, vamos hacia las matemáticas, el dominio de los contenidos matemáticos y de lectoescritura para formar capital humano que va a necesitar Nuevo León para las maquilas que se están instalando, que va a necesitar Querétaro para las maquilas que se están instalando, que va a necesitar Guanajuato para las maquilas que se están instalando. Entonces, frente a eso, frente a ese pensamiento instrumental desde Jalisco, otro estado en completa resistencia a la educación neoliberal, a la educación crítica de la nueva escuela mexicana, en plenas políticas neoliberales,